¿Qué pasa, people? ¿Cómo va eso? Espero que estéis teniendo un día magnífico donde quiera que estéis, que la vida os sonría y que la vuelta al trabajo o al estudio no haya sido demasiado dura en este lunes. Ya sé que últimamente tenéis que verme mucho este careto feo que tengo, pero también es cierto que cuando vuelvo lo suelo hacer con buenas noticias. Y este es el caso de hoy también. Bueno, lo primero me presento. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca, para aquel que no me conozca. Y como sabéis, se ha disputado el Campeonato de Europa Absoluto, un torneo fortísimo en el que se enfrentan los mejores jugadores de Europa y en el que las 23 primeras plazas dan acceso a la Copa del Mundo, que a su vez ya sabéis que es el torneo que da acceso al torneo de candidatos. Es decir, la Copa del Mundo es un sistema por eliminatoria en el que se enfrentan los mejores jugadores del mundo y bueno, los dos primeros clasificados tienen derecho a participar en el torneo de candidatos. El año pasado, bueno, pues se clasificaron Svilder y Karjakin y ya sabéis que luego Karjakin, pues encima consiguió ganar el torneo de candidatos. ¿Cuál es la magnífica noticia para el ajedrez español en este caso? Pues que la Armada Española, representada por Paco Vallejo, el Niño Antón e Iván Salgado, los tres representantes han conseguido clasificar. Después de realizar un soberbio torneo, Paco Vallejo ha quedado en la quinta plaza, Iván Salgado en la 17ª, perdonadme que mire la chuleta, y el Niño Antón en la 19ª, lo que le da el acceso a la Copa del Mundo. Y bueno, pues pongo un poquito en situación. Última ronda, Paco Vallejo con unas tablas probablemente se clasifica. Le toca a un rival de unos 100 puntos menos, pero aún así un rival fortísimo y muy joven además. Y bueno, la decisión que me sorprende muchísimo, Paco Vallejo decide jugar a ganar, ¿no? Ha tenido unas pelotas enormes, perdonadme por la expresión, pero le ha salido genial la jugada y ha demostrado una valentía enorme, ¿no? Y bueno, Iván Salgado tenía que ganar con blanca a Markus Rager, era su única opción. Markus Rager, un jugador austriaco de 2.700 puntos, que se dice pronto también, y ha realizado otra magnífica partida que vamos a comentar en otro vídeo. Y por último, el Niño Antón con unas tablas, unas sólidas tablas, se aseguraba también esa clasificación. En este vídeo lo que quiero hacer es mostraros una de las mejores partidas de Paco Vallejo. Y como veis en la foto, nuestros tres mosqueteros se han disfrazado de Paco Vallejo Norris, el Niño Norris y Iván Salgado Norris, ¿verdad? Y bueno, han salido con todo en este torneo y han logrado la clasificación, ¿no? Por cierto, había algunos chistes de Chuck Norris buenos, ¿no? Si no recuerdo mal, decían que Chuck Norris había muerto hace 20 años, ¿no? Solo que la muerte no había tenido valor para decírselo, ¿no? ¿Qué más? Había que Chuck Norris había contado hasta infinito 2 veces, ¿no? Bueno, chistes muy malos, ahora me perdonáis la tontería. Sin más, vamos ya a ver lo que ha sucedido en una de las mejores partidas entre Paco Vallejo y Lupulescu, que es el López rumano, para que os entendáis. Y bueno, vamos a ver este partidón que tuvo lugar hace unas 3-4 rondas y con eso le queremos dar un homenaje a Paco Vallejo en este campeonato de Europa. Bueno, Paco decide abrir con E4, E6, defensa francesa por parte de Lupulescu, el López rumano. Y bueno, D4, jugada natural ocupando el centro, ¿verdad? D5, caballo C3. Ya sabéis que las otras posibilidades son la variante Tarras o la variante el avance o la variante del cambio también, ¿verdad? Bueno, pues tras caballo C3, caballo F6, defensa variante clásica de la francesa. La otra, por supuesto, es la Binauer con alfil B4, o también D por E4 una posibilidad, ¿verdad? Bueno, caballo F6 y de nuevo se abre un abanico de posibilidades bastante grande. Bueno, básicamente hay dos jugadas principales. Alfil G5 o E5. Paco Vallejo decide optar por la jugada E5, ¿no? Que gana un poquito de espacio. Caballo FD7 y F4. Lanzando a Facundo ya a reforzar el centro. Las negras, por supuesto, tienen que romper la fuerte cadena de peones que tiene el blanco en el centro, ¿verdad? C5, caballo F3, desarrollo de pieza. Caballo C6 y alfil E3, ¿no? Y de nuevo aquí el abanico de posibilidades es bastante grande. Dama B6, una jugada muy interesante, tras lo cual normalmente sigue caballo A4, dama 5, ¿verdad? Dama 4 va a estar complicada, me perdonáis por esa flechita. Dama 5. Otra jugada que a mí me gusta mucho aquí es C por D4, caballo por D4 y alfil C5, ¿no? La idea de las negras es enrocarse en corto, jugar a 6, ¿verdad? Y, bueno, expandirse en el flanco de dama cuando las blancas se hayan enrocado en largo. Ya sabéis que el plan de los blancas en la mayoría de este tipo de posiciones es enrocarse en largo y montar un ataque sobre el monarca negro, ¿verdad? Bueno, A6, otra jugada muy natural que básicamente prepara el avance de una trompa de peones en el flanco de dama. Y bueno, aquí, por supuesto, la línea principal Paco Vallejo se desvía de la principal con una jugada muy secundaria que es caballo E2. Solo hay unas 15 o 20 partidas entre grandes maestros con esta línea, ¿no?
Por supuesto, pues jugadas como dama de 2, dama de 2, alfil e2 son mucho más comunes, ¿verdad? Y bueno, pues caballo e2 es una jugada que se prepara para reforzar el centro con c3. Aquí, bueno, tras b5 que se jugó en la partida, ya prácticamente estábamos en terreno desconocido. Hay muy pocas partidas, una o dos partidas con esta posición. Y aquí dama b6 supongo que es la jugada crítica, ¿no? Yo creo que Paco Vallejo estaba bien preparado contra este dama b6, ¿no? Aquí supongo que torre b1 o dama c1 son las dos posibilidades que yo se me ocurren. b3 me parece que debilita demasiado las casillas negras. Y bueno, pues tras b5, ahora Paco Vallejo juega a3, que es una jugada bastante profunda, que ahora voy a tratar de explicar cuál puede ser el posible sentido de esa jugada. Bueno, ahora tengo que decir que tras b4, a por b4, c por b4, pues por ejemplo caballo g3, ¿verdad? La blanca parece que tiene una buena posición, quiero jugar alfil de 3, c5, ¿verdad? Hay que decir que el plan de la blanca, bueno, está relacionado con expandir la mayoría en el flanco de rey, ¿verdad? Un f5 ahí puede ser mortal, ¿no? Si se realiza en buenas condiciones. Aquí se jugó torre b8. Y ahora c3, ¿no? Que parece que le estamos dando demasiados puntos de ruptura al negro. Uno se puede pensar, oye, ¿qué pasa, Pepe? Ya me estás contando milonga. ¿Qué pasa si b4, ¿no? Ya te reviento ahí la estructura de peones, ¿no? Creo mucho contrajuego. El blanco tiene falta de desarrollo en el flanco de rey, ¿no? El rey está en el centro. ¿Qué pasa si trato de jugar b4? Bueno, pues b4 de hecho es una jugada imprecisa. Y ahora vais a ver la posible profundidad de esa jugada con a3 tan temprana, ¿no? Y es que ahora d por c5 es muy fuerte. Las negras no pueden recapturar en c5 puesto que b4 cae. Y tras b por c3, la jugada en cuestión es b4. Aprovechando que el peón está en a3. Y ahora este peón de c3 está ahí muy solillo. Y qué rico está ese peón de c3. Que no hay Dios que defienda ese peón, ¿verdad? Así que a la siguiente probablemente no lo vamos a zampar. Y bueno, ese a3 permite ese b4 cerrando la posición y zampándonos el peón de c3. Entonces aquí en la partida se jugó g6. Una jugada que es bastante interesante. Tengo que decir que en este preciso momento no parece lo más correcto, pero por supuesto tenemos que explicar por qué. Porque las negras normalmente están felices si consiguen llegar a un tipo de estructura en el que colocan los peones en g6, h5, ¿verdad? Y luego más tarde puedo colocar un caballo en f5. Esto es el sueño de las negras, ¿no? Si el blanco juega, digamos, algo tranquilo, como g3 en esta posición, ¿verdad? Pues luego las negras pueden pensar en jugar con c4, alfil g2, h5, ¿no? Traer un caballito a la casilla f5, ¿no? Y parece que jugar a 5, b4, buscar contrajuego, y parece que están bien, ¿no? Pero aquí hay una jugada muy fuerte que precisamente evita ese tipo de bloqueo por parte de las negras. Es la jugada g4, ¿no? Una jugada que a priori uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué me estás contando? Si te juego h5, ¿no? Te juego h5 y el blanco no está bien preparado para sostener, porque si tuviéramos la torre en G1 o el alfil en G2, podríamos sostener nuestro peón de G4 con H3, pero por supuesto ahora H3 la jugada no es posible, ¿no? Porque H por G4 la torre de H1 está indefensa, ¿no? Por ello, ahora uno puede pensar, oye, entonces, ¿qué pasa? El negro parece que gana la casilla F5, ¿no? Una jugada G5, por supuesto, no se ocurra realizarla en vuestra vida, ¿no? Una jugada muy incorrecta estratégicamente. Ahora la casilla F5 sí que una casilla monstruosa para ese potro, ¿no? Ese potro va saltando más feliz que nadie, ¿no? Hasta la casilla F5. Y por tanto G5 es un error estratégico bastante grave. Sin embargo, el caballo de E2 tiene ahora una función muy interesante. Y es que ahora, tras comer en H5, obviamente torre por H5, ahora el caballo viene rápidamente a G3 y apoya el avance H4 a H5. Por ejemplo, digamos H4, la siguiente jugada va a ser caballo a G3 seguido de H5. Y las negras no están a tiempo de crear bueno, unas buenas casillas para su caballo en F5, ¿verdad? Se abren líneas muy rápidamente y esto solo favorece al blanco aquí, según mi humilde punto de vista, ¿verdad? Así que bueno, yo creo que no era tan fácil. Ya después de ese G6, G4, creo que una jugada muy precisa por parte de Paco Vallejo, evitando ese tipo de bloqueos, ¿no? Y aquí el negro juega caballo B6. Quiere saltar a la casilla C4. Aquí entramos en una serie de líneas bastante concretas, ¿no? En la que Paco Vallejo juega bastante fino. Aquí jugó D por C5 y caballo C4. Y uno puede pensar, oye, aquí este caballo está muy activo, me está atacando en E3, me está atacando en B2. ¿Cuál es la única? De momento parece que hemos ganado un peón, pero esto es solo momentáneo. Vaya a ver que el negro tiene una variante concreta para recuperarlo. De momento, la única jugada que defiende ambos es la jugada dama C1, ¿verdad? Defiendo en E3 y en B2.
Y en la negra juegan caballo 6 a 5. Tienen que jugar bastante activas si no quieren quedarse con el peón de menos. Digamos, por ejemplo, una jugada como alfil b7. Puedo jugar alfil d4, puedo tratar luego de reforzar el peón con b4 y simplemente será peón de más, ¿verdad? Entonces por eso juegan caballo 6 a 5 y para entrar en b3. Y esto fuerza que tengamos que poner un caballo en d4 para proteger la casilla b3, pero a su vez esto permite que las negras recapturen el peón. Y esto es lo que pasa en la partida, ¿no? Hasta aquí la posición está más o menos igualada. Hay que decir que, por ejemplo, las negras no podían ganar el diablillo de e3, la pareja de alfiles, ¿verdad? Por dama por e3, y ahora entonces tras alfil por c5 existe la jugada b4, una jugada muy fuerte. Alfil por d4, caballo por d4 y el caballo viene a c4, alfil por c4, b por c4. La máquina dice que esta posición es más o menos ligerita ventaja blanca, pero yo diría que es clara ventaja. Solo tenéis que ver este potro comparado con esta ruina de alfil, ¿verdad? Ese alfil no sirve ni para estar escondido, no sirve ni para pienso para los cerdos, ¿verdad? Así que bueno, fijaros qué pedazo de potro la casilla de 4. Yo diría que esto es casi clara ventaja, ¿no? En la partida se jugó, como os digo, tras caballo d4 se jugó alfil por c5, una jugada más normal, y ahora alfil f2. Ahora sí que estamos a tiempo de retirar a nuestro diablillo, y ahora en alguna línea estamos amenazando b4. Por eso el negro tiene que lidiar con ello. Alfil d7 y alfil e2. Bueno, b4 todavía no era tan precisa. Tras b4, alfil por d4, caballo por d4, caballo c6. Si el negro consigue cambiar este caballo, no estará tan mal, ¿verdad? El caballo de d4, que en la otra línea no existía. Entonces Paco juega alfil e2 tranquilito, se prepara para el enroque, caballo c6 y enroque corto, ¿verdad? Enroque corto por parte de la blanca. Tengo que decir, aquí uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si caballo por e6? ¿No gano ya algo? No, cuidado, porque aquí, caballo por e6, las negras te comen en jaque y te quedas con cara de tonto. Alfil por f2 intermedia y alfil por e6 y pierdes la partida, ¿verdad? Así que, bueno, tras caballo c6, enroque corto, una jugada mucho más precisa, caballo por d4, c por d4, alfil e7 y b3. Y ahora tras caballo a5, dama b2, yo creo que la posición blanca es muy ventajosa, ¿no? Aunque la máquina diga que es casi cercana a la igualdad, ¿no? Dice que es ligera ventaja blanca. Pero es que, como podéis ver, todo el contrajuego del negro en el flanco de dama ha sido mitigado, ¿no? Ha sido erradicado. Y ahora, pues, además controlamos bien la casilla c4. Ahora un f5 puede ser mortal en cualquier momento, ¿verdad? Alfil d3, f5, ¿no? Traigo una torre al centro y la posición de la negra parece bastante preocupante. En este momento es cuando la máquina sugería ahora la jugada h5, ¿no? Pero incluso con una jugada tranquila h3, ahora la posición da un poquito... no es tan fácil de jugar, ¿no? Con las piezas negras, yo creo. Una jugada como rey g2, torre h1, ya da bastante miedo, ¿verdad? Y bueno, creo que aquí las blancas son las que llevan la batuta en la posición, por supuesto. Y aquí Lupulescu, el Lope rumano, juega f5, ¿no? Confiando en su Facundo, pero bueno, su idea es obviamente cerrar la posición y tras e por f6, alfil por f6, confía en crear algún tipo de presión sobre d4, pero la realidad es que d4 está súper defendido y bueno, esto nos ha dado nuevas debilidades. Ahora el ataque de peones no es tan fuerte, pero sí que tenemos la casilla de 5 y, por ejemplo, la columna C y la columna E para nuestras piezas, ¿verdad? Y el punto de 6 también es débil. Paco jugó torre a c1, una jugada también muy correcta. La columna C va a ser también muy importante en esta posición. Nos preparamos para saltar con el caballo a e5, ¿verdad? Quizá un alfil a d3, empezar a mirar a g6. Y la posición negra, la verdad que se mira bastante mal. Caballo c6, Lupulescu se da cuenta de que ese caballo ya no hace nada en a5, no va a conseguir jugar caballo c4 en la vida. Así que vuelve a labores defensivas, controla la casilla e5. Pero Paco Vallejo igualmente juega caballo e5. Ahora, bueno, metiendo presión sobre el punto c6 y caballo por e5, d por e5 y la viene la peonada, ¿no? Como pasó después en la partida. Torre c8 y aquí Paco Vallejo juega a4. Otra jugada creando una segunda debilidad, aprovechando que ahora cuando se abra la columna B, el punto a6 va a ser débil, ¿verdad? Si la negra juega a5 en un futuro, el alfil puede venir a la b5 con más presión, ¿verdad? Enrocarse por parte de las negras no es fácil. Y ahora las negras tienen que hacer algo al respecto, ¿no? Jugaron caballo por e5, d por e5, torre por c1 intermedia, torre por c1 y alfil e7. Y ahora es cuando Paco Vallejo, que sabe quién manda en las partidas, esta fue su preparación. La preparación de Paco Vallejo el día de antes fue tener una charla con Facundo, decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Estás preparado para la partida? Sí, sí, ya verás tú que yo, Paco, cuando tú me lo pidas, yo llego en el momento justo para reventar a Lupulescu, ¿no? Y aquí viene F5, jugadón de Paco Vallejo.
lanzando a Facundo al suicidio, pero a la vez abriendo muchísimas líneas, ¿no? Y es que el negro está forzado a abrir líneas en esta posición, porque si decide enrocarse en corto, Paco le puede meter el peón hasta la boca, ¿no? A Lupulescu, ¿no? Y de hecho el alfil no tiene casi casilla, solo alfil B4 y dama D4, el alfil se tiene que ir a 5, muy triste esta posición para las negras, ¿verdad? Por eso Lupulescu decide abrir línea, G por F5, confiando en el que también pueda tener algún tipo de contrajuego en la columna G, ¿no? Aquí jugó E por F5 y dama D2. Otra jugada precisa, queriendo capturar en la casilla D5, ¿no? Una amenaza muy directa. Y, por supuesto, si enroque, pues dama por D5 simplemente, rey H8 y E6. Esto parece también, pues, muy mal para las negras, ¿no? Jugaron torre G8. Aquí un momento importante de nuevo. Es fácil también fracasar en este tipo de posiciones con blancas, porque aquí uno juega rey H1, que parece que el rey está un poco más seguro, y de repente te meten D4 y empieza a entrarte el canguelo, porque de repente esta diagonal, como aterriza una pieza ahí en buenas condiciones por parte de las negras, se acabó la partida, porque este rey está cortado y no es fácil crear oposición en esa diagonal, ¿verdad? Así que cuidado. Paco juega rey F1, donde el rey no va a tener tantos problemas. Y ahora en la partida se jugó F4. Una jugada que puede parecer natural, ya que el alfil puede venir a H3 en algunas líneas, ¿verdad? Y puede crear algún tipo de molestia, ¿no? Por ejemplo, si alfil E6, que parece natural para defender el peón D5, por ejemplo, dama H6 es muy fuerte. Ahora, si el alfil se retira, E6, y si rey D7 para escapar, simplemente A por B5, y la posición del negra es malísima, ¿no? Está muy tieso aquí las negras. F4 para crear algún tipo de contrajuego, y ahora alfil H5, ¿no? Forzando a rey F8, dama por F4, me zampo a Facundo, rey G7 y E6. Otra jugada muy precisa por parte de Paco Vallejo. Hay que decir que aquí las negras no pueden capturar en E6. Precisamente con E6, no solo dama E5 es válida, que también lo es, pero alfil D4 es una jugada mucho más potente. Las negras no tienen casillitas para esconderse con ese rey, ¿verdad? Y están forzadas a jugar alfil F6, tras lo que viene ¡bum! ¡Babum! ¡Ra-ta-ta! Torre C7, con gran dolor de estómago para Lupulescu, ¿verdad? Aquí tiene que abandonar, simplemente no hay jugada. Tras E6, alfil G5, jugada intermedia para atacar la dama, simplemente dama E5 jaque por parte de Paco Vallejo, y si alfil F6 puede jugar simplemente dama C7, aprovechando que este alfil está clavado, si dama por, torre por, y a la siguiente zampo ese diablillo con gran ventaja, ¿verdad? Rey H6 fue la jugada de Lupulescu en esta posición, y aquí alfil F7 por parte de Paco Vallejo, otra jugada bastante precisa, no le importa la torre de C1, vaya a ver por qué. Si alfil por C1, como pasó en la partida, dama H5 jaque, hay una secuencia forzada, rey G7, aquí alfil D4 jaque, única rey F8, ¿verdad? Aquí Paco Vallejo le amaga y dice, oye, ¿que te doy tablas? No, alfil C5, rey G7, alfil D4 de nuevo, rey F8, y ahora Paco Vallejo juega alfil por G8, ¿no? La posición parece que está igualada de material, pero las blancas amenazan mate en una, de hecho, rey por G8 no es posible por dama F7, jaque mate con tomate, y si alfil E8 para proteger la casilla F7, simplemente dama por H7 y las negras abandonaron. Vamos a ver por qué. Amenazamos dama G7 jaque mate, ¿no? Y las negras no tienen ningún jaque, puesto que la casilla F6 está controlada. Si las negras tratan de defender la casilla G7, de proteger la casilla G7, digamos con dama G7, simplemente la jugada dama H8 y a la siguiente mate, con alfil F7, y las negras no pueden evitarlo, ¿verdad? Así que, qué partidaza esta de Paco Vallejo contra Lupulescu, el López rumano. Y bueno, pues solo me queda felicitar a Paco Vallejo, por supuesto, en nombre de toda la gente de Chess24, que seguro que van a hacer un papelazo magnífico en la Copa del Mundo, tanto Paco Vallejo como Iván, como el niño Antón. Lo bueno de nuestros jugadores es que no son zombies, no son momias de 60 años, sino que son gente joven de 30, 20 y pico años que está creciendo y con muchísima hambre, ¿no? Así que vamos a ver qué tal lo hacen en la Copa del Mundo. Por mi parte esto ha sido todo, espero que hayáis disfrutado la partida tanto como lo he hecho yo, y nos vemos ahora en un poquito en otro vídeo donde voy a comentar la mejor partida del niño Antón, la que destroza al antiguo campeón de Europa del año pasado, y la partida decisiva en la que Iván Salgado consigue el pase a la Copa del Mundo, esa victoria ante Marcus Rager. Así que un saludo a todos y que os vaya genial. Hasta luego, people.